Buenas a todos, mis compañeros Andrés Martínez, Zaira Arrieta, Alan García y mi persona Luis Monterrosa. Vamos a explicar lo que sería el problema del transporte. Primeramente vamos a hablar en qué consiste, algunos detalles, moderación básica, algunos subproblemas que tiene y al final pues vamos a hacer un ejercicio para explicar de manera práctica pues este problema. ¿En qué consiste el problema del transporte? Bueno, el problema del transporte es un caso particular de la programación lineal en el cual pues busca minimizar el costo de la distribución de cualquier mercancía desde cualquier, digamos, grupo de centro de suministro, los cuales se les conoce en este caso como orígenes, y estos pues llegan a cualquier grupo de centros de recepción, los cuales son llamados destinos. Aquí podemos ver la representación gráfica del problema del transporte, en el cual nos damos cuenta que está constituido por unos nodos y unos arcos. Los nodos pues representan los nodos que están a la izquierda representan, digamos, los puntos de orígenes de las mercancías y los nodos a la derecha representan los puntos de destino de dicha mercancía. Y pues los arcos básicamente representan la ruta que debería tomar cada mercancía para llegar a su destino. En la modelación básica tenemos que los I van a representar los orígenes y los J van a representar los destinos. Tenemos unos supuestos de requerimiento, los cuales nos dice que cada origen tiene un suministro fijo de unidades, el cual debe distribuirse completo entre los destinos. También tenemos aquí que los CS van a representar el número de unidades que suministra el origen y los D va a representar el número de unidades que recibe el destino J. También existe un supuesto de costo, el cual nos dice que el costo de distribuir unidades de un origen a cualquier destino va a ser directamente proporcional al número de unidades distribuidas. Digamos por tanto que esto, pues el costo va a ser igual al costo unitario de distribución multiplicado por el número de unidades distribuidas. Para la solución factible tenemos que un problema de transporte tiene solución factible si solo si el número de unidades distribuidas va a ser igual al número de unidades que llegan a su destino. En caso de que no sea así, se debe agregar una variable ficticia, bien sea un origen ficticio o un destino ficticio. Ahora vamos a pasar a un ejemplo para poder explicar esto de mejor forma. El ejemplo dice lo siguiente. MG Auto cuenta con 3 plantas en Los Ángeles, Detroit y Nueva Orleans, y 2 importantes centros de distribución en Denver y Miami. Las capacidades trimestrales de las 3 plantas son 1000, 1500 y 1200 automóviles. Y las demandas de los 2 centros de distribución durante el mismo periodo son de 2300 y 1400 automóviles. La distancia en millas entre las plantas y los centros de distribución aparecen en la siguiente tabla. Aquí podemos ver, digamos, la distancia que hay de millas entre las plantas y los centros de distribución. Dice, la compañía transportista cobra 8 centavos por milla por automóvil. En la siguiente tabla se dan los costos de transporte por automóvil en las diferentes rutas redondeando al dólar más cercano. Aquí podemos ver el costo, digamos, por milla de cada automóvil. Ahora pasamos a lo que sería la solución de, digamos, de la modelación de este problema. Primero definimos las variables, las cuales vamos a decir que sea X el número de carros enviados de la fabricadora Y a la distribuidora J. Para la función objetivo, pues nos damos cuenta de que se buscan es minimizar los costos de la distribución de este material, de este carro, pues. Aquí podemos ver que son 6 variables, puesto que cada variable va a representar, digamos, los carros que salen de cada fabricador y hasta los carros que llegan a las distintas distribuidoras. Podemos ver en las restricciones, en la primera, que nos habla de las restricciones de Los Ángeles. Aquí podemos ver de que simplemente se tienen en cuenta los carros que salen desde Los Ángeles hasta la ciudad de Denver y los carros que salen desde Los Ángeles hasta la ciudad de Miami. Lo mismo ocurre para la ciudad de Detroit y para la ciudad de Nueva Orleans. Recordemos que estos son las 3 plantas de distribución de la fabricadora. Y
también se tienen que agregar, digamos, las restricciones para los centros de recepción, para los destinos. Vemos que son dos, debido a que solo existen en este ejemplo, pues, dos destinos que son Denver y Miami. En cada uno de ellos, pues, la restricción consiste en los carros que llegan de cada una de las plantas de la fabricadora a cada una de estas ciudades de distribución. Y como podemos ver en este ejemplo, pues tenemos que si sumamos los carros que salen son 3.700 y serían los mismos carros que llegan a Denver y a Miami, que serían 3.700. Pero en este ejemplo no se deben agregar orígenes ficticios ni tampoco se deben agregar destinos ficticios, puesto que las mismas unidades que salen son las mismas unidades que llegan. Bueno, tenemos ahora las extensiones más conocidas de este problema. Primero tenemos el problema del transporte multimodal, el cual es una extensión del problema clásico que considera la utilización de múltiples modos de transporte para el envío de mercancías, en lugar de solo limitarse a un solo modo de transporte. Se pueden combinar los diferentes modos de transporte, como sería el de marítimo, aéreo, ferrocarril, carretera, etcétera, para poder optimizar el transporte de mercancías de una manera mucho más eficiente, ¿cierto? Tenemos que el objetivo principal del programa de transporte multimodal es determinar la combinación óptima de los modos de transporte y las rutas a seguir en cada modo para poder así minimizar los costos totales o maximizar el rendimiento, teniendo en cuenta obviamente las restricciones y requisitos específicos de cada modo de transporte. Tenemos aquí algunos desafíos y consideraciones para este problema. Los costos de transporte, ya que, bueno, cada modo de transporte tiene su propio costo asociado, ¿cierto? Que puede incluir tarifas de infraestructura, costos de combustible y los costos de manipulación de mercancía, y bueno, y etcétera. Tenemos la intermodalidad, la cual se refiere a la capacidad de transferir las mercancías de un modo de transporte de manera eficiente a otro sin ningún tipo de problema, ¿cierto? Tenemos la infraestructura y capacidades, la cual dice que cada modo de transporte tiene su propia infraestructura y capacidades. Se deben tener en cuenta las restricciones de capacidad de cada modo y asegurarse que la infraestructura necesaria esté disponible en los puntos de transferencia y destino. El siguiente extensión que tenemos es el problema de transporte multiperiodo, el cual es otra extensión del problema clásico del transporte que considera los múltiples periodos de tiempo en la planificación del transporte de mercancías. Bueno, en lugar de realizar una única asignación de envío de mercancías en un único periodo, se deben tomar decisiones sobre el transporte a lo largo de no solo uno, sino de múltiples periodos de tiempo, teniendo en cuenta la demanda y la disponibilidad de los recursos en cada periodo claramente. Bueno, entonces tenemos algunos aspectos claves a considerar con este problema. Tenemos la variación de la demanda, la cual la demanda de mercancías puede variar en cada periodo de tiempo y por eso es importante considerar las fluctuaciones en la demanda y ajustar la asignación de envío de mercancías en consecuencia. Tenemos la disponibilidad de los recursos, donde los recursos necesarios para el transporte, como los vehículos, instalaciones de almacenamiento y mano de obra, etcétera, pueden tener una poca disponibilidad o disponibilidad limitada y o variar en cada periodo de tiempo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Tenemos los costos y restricciones en el tiempo, el cual los costos de transporte y las restricciones de tiempo pueden variar en cada periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, los costos de combustible pueden fluctuar y puede haber restricciones de tiempo específicas en determinados periodos debido a, por ejemplo, las condiciones climáticas. Tenemos el problema de transbordo, el cual es un problema clásico de la investigación de operaciones y logística que se refiere a la distribución de bienes o mercancías desde diferentes fuentes a múltiples destinos a través de puntos de transbordo intermedios. En este problema, los bienes se transfieren de una ubicación o una fuente a otro punto de transbordo en lugar de ser enviados directamente desde la fuente hasta el destino. Y algunos aspectos claves en este problema, por ejemplo, serían las ubicaciones de transbordo, ya que implica seleccionar unas ubicaciones adecuadas para los puntos de transbordo y así poder optimizar de una manera más eficiente el transporte de estas.
tenemos la transferencia de bienes, donde en los puntos de transbordo se realiza la transferencia de bienes de un vehículo de transporte a otro. Y esto implica la planificación de la cantidad óptima de bienes a transferir en cada punto de transbordo, teniendo en cuenta, clara, obviamente, también las capacidades de carga y descarga de los vehículos, así como también las restricciones de capacidad. Y tenemos los costos de transbordo, en donde el proceso de transbordo que lleva obviamente en unos costos adicionales. Entonces, como esto, como costos de manipulación de mercancías, costos de almacenamiento y no sé, también posibles demoras en la transferencia. Entonces, estos costos deben ser considerados al planificar la distribución de bienes en los puntos de transbordo. Bueno, compañeros, entonces para seguir hablando más sobre este problema de transporte y ahí sus distintas aplicaciones, tenemos el siguiente ejercicio que sería parte del ejercicio 4 del libro Taja, Investigación de Operaciones, donde verán el enunciado por aquí cerca. Y entonces, de acuerdo a ese ejercicio, tenemos el siguiente tabla donde tenemos las categorías y tenemos el tipo de tarea. Como ya sabemos, son distintas máquinas, por lo que tenemos 4 categorías de máquinas y tenemos para 5 tipos de tareas diferentes. Aquí dentro de esta tabla tenemos lo que son los costos asociados si se asigna, digamos, una máquina de cada tipo de categoría a un distinto tipo de tarea. Por lo que tenemos aquí, por ejemplo, 10, 5, 15 y 20. También a su vez tenemos lo que son la oferta, que son las distintas máquinas de cada tipo de categoría. Por ejemplo, en la categoría 1 tenemos lo que son 25, la categoría 2 30, en la categoría 3 tenemos 20 máquinas disponibles y en la categoría 4 tenemos 30 máquinas disponibles. A su vez tenemos también una demanda, que son cuántas tareas se necesitan de cada tipo. Por ejemplo, aquí en este tipo 1 tenemos 20 tareas necesarias, en el tipo 2 se necesitan otras 20, en el tipo 3 se necesitan unas 30, en el tipo 4 se necesitan 10 y en el tipo 5 se necesitan 25 tareas. Ya después de tener esta tabla, lo que aquí vamos a sacar serían las variables, definir la función objetivo y hallar también las distintas restricciones. Bueno, compañeros, siguiendo con el ejercicio propuesto, tenemos ahora lo que es, después de haber analizado la tabla de este problema de transporte, hallamos lo que son las variables para este ejercicio. Lo primero que sería era que definir lo que es IJ, sea IJ, y lo vamos a asignar con cada uno como si fuera una categoría, y J lo vamos a asignar como si fuera cada tarea. Por lo que entonces al definir I y J, definimos nuestra variable, que sería X sub IJ, que sería la cantidad de máquinas de categoría I asignadas a la tarea J. Ya después de eso, lo tendríamos aquí en esta tabla y lo vamos llenando. Por ejemplo, esta sería la variable que sería la cantidad de máquinas de la categoría 1 asignadas a hacer la tarea 1. Después también tenemos lo que es nuestra demanda, que sería hallar esta función objetivo. También tenemos esta demanda que nos va a ayudar también a las restricciones, y tenemos esta función objetivo, que sería la de minimizar los costos asociados a esta variable, a este tipo de problema. Por lo que entonces sería minimizar los costos, y sería entonces la suma de cada uno de los costos asociados a cada operación multiplicado por cada variable correspondiente. Es decir, en este ejemplo sería 10, que sería el costo asociado, por la variable que sería la cantidad de máquinas de la categoría 1 asignados al tipo de tarea 1, por lo que sería 10 por X sub 1, 1. Aquí también sería así sucesivamente 2X sub 1, 2, más 3 por X sub 1, 3, más 15 por X sub 1, 4, y así sucesivamente con las demás.
Hay que aclarar también que en el ejercicio nos dicen que no podemos asignar máquinas categoría 4 al tipo de tarea 4, por lo que descartamos esa variable. Y bueno, finalmente tenemos lo que son estas restricciones que corresponden a lo que son las ofertas y las demandas. Por lo que tenemos aquí sería que tendremos, por ejemplo, que en el tipo de tarea 1 deben haber 20 tareas, por lo que sería entonces la suma de todo esto tendría que ser igual a 20, lo cual lo tenemos aquí. X sub 1, 1 más X sub 2, 1 más X sub 3, 1 más X sub 4, 1 igual a 20. Y así con las demás. Por ejemplo, aquí sería esta primera restricción, que sería la cantidad de máquinas disponibles de categoría 1, que serían toda esta primera fila. Entonces sería X sub 1, 1 más X sub 1, 2 más X sub 1, 3 más X sub 1, 4 más X sub 1, 5, tiene que ser un total de 25. Y así con las demás. Bueno, ya luego de haber tenido este problema totalmente modelado, procedemos a resolverlo a través del método simplex gran M. Y ahí vamos a averiguar nuestra solución óptima para este ejercicio. Bueno, la primera fase sería de este gran M, sería agregar las 9 variables artificiales y a los costos asociados a darle un valor muy alto. En este caso tenemos lo que son el vector costo y ya le agregamos los coeficientes de las 9 variables, que en este caso sería un valor de 300. Y además también ya metimos las variables en la matriz tecnológica, las variables artificiales, para que nos den una variable de identidad y empezar a iterar. Bueno compañeros, siguiéndoles con el problema 4 del libro de Taja de Investigación de Operaciones, ya tenemos esta forma matricial del ejercicio, donde tendríamos la matriz tecnológica por este lado, tendríamos el vector costo traspuesto, también tendríamos el vector de términos independientes, que serían estos datos, y el vector de variables, que serían todas estas variables que están aquí presentes. Y ahora faltaría sería empezar a resolver el ejercicio por métodos simples a través del modelo gran M. Bueno compañeros, y ahora vendríamos con la primera iteración de este método simples con gran M. Tenemos la primera iteración aquí presente. Tenemos estas dos bases. Primero la base y la no base las definimos. La base serían todas las nuevas variables, las 9 variables artificiales, y las no bases serían las demás variables. Por lo que entonces tendríamos en primer caso nuestra solución básica, que sería 25, 30, 20 y así sucesivamente. También tenemos nuestro vector multiplicador, que serían todos estos valores de 300. Y tendríamos unos costos asociados a cada una de las variables no básicas. En este caso tenemos costos asociados para la variable 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y así sucesivamente. Podemos observar que los valores más negativos son el S2 y el S9, pero se escoge del menor índice, que en este caso sería S2. Por lo que tanto sería que escogemos que la variable X sub 2 la que entraría a la nueva base. Por lo que hallamos Y nos daría este vector, donde nos daría el primero y el sexto término sería un 1. Y hallamos la prueba de la razón mínima y vemos que el valor mínimo sería 20, que está asociado al 26. Aquí sería de la misma posición. Por lo que definimos y concluimos que X26 sale de la base y actualizamos la base y la no base. En este caso, donde estaba el 26, colocamos el 2, y aquí en la no base, donde estaba el 2, colocamos y reemplazamos por el 26. Bueno compañeros, para finalizar ya tenemos nuestra última iteración, que sería la iteración 10. En este caso tenemos esta base, que serían las columnas 3, 6, 14, 18, 25, 12, 27, 9 y 20. Y nuestra no base serían las demás columnas referentes a la matriz tecnológica principal. También tenemos, después de esto hallamos nuestra solución básica y nos arroja estos valores: 25, 20, 0, 5, 0, 20, 0, 10 y 15 para cada una de las variables correspondientes a la base. Y tenemos nuestro vector multiplicador. Lo hallamos esto gracias al programa de Octave. Y después nos arroja nuestros costos reducidos. Y vemos que los costos reducidos
asociados a cada una de las variables no básicas, vemos que no hay ninguno negativo. Por lo tanto, paramos de seguir iterando y concluimos que encontramos nuestra solución óptima para este problema, que sería la de esta solución básica referente aquí. Ahora presentaremos la interpretación final del ejercicio resuelto. Principalmente obtenemos la función objetivo por medio de la función suma producto, la cual multiplica las matrices de las dos tablas creadas, es decir, la tabla inicial y la tabla de la solución óptima. Como podemos ver, la tabla inicial está en la parte superior y la tabla de la solución óptima está en la parte inferior. Esta función consiste en multiplicar componente a componente o posición por posición. Para reducir cálculos, lo que vamos a hacer es multiplicar solamente la posición donde hay un número diferente de 0 con respecto a la tabla de la solución óptima. Como podemos ver, ahora haremos la sumatoria de la multiplicación 20 por 5, 20 por 5, 25 por 3, 5 por 13, 10 por 2, 25 por 8. Y con este análisis podemos concluir o inferir que el costo mínimo óptimo de máquinas de cada categoría que se deben asignar a cada tarea es de $560. Este resultado lo hallamos reemplazando en la función objetivo. Para finalizar, tenemos la cantidad óptima de máquinas en cada categoría que se deben asignar a cada tipo de tarea. Como podemos ver, a la tarea 1 le corresponden 20 máquinas de categoría 2. A la tarea 2 le corresponden 20 máquinas de categoría 3. A la tarea 3 le corresponde 25 máquinas de categoría 1 y 5 máquinas de categoría 4. A la tarea 4 le corresponde 10 máquinas de categoría 2. Y finalmente, a la tarea 5 le corresponde 25 máquinas de categoría 4. Con esta interpretación damos por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias.